algunos estudiantes más, van 54 por el momento. Bueno, en la otra sección también no llegaron todos, me imagino como están en exámenes, han de estar estudiando, pero tenemos que continuar con el desarrollo de los puntos del programa. Estábamos viendo el punto número 3, relacionado con el notario. Vimos definición de notario, vimos la formación jurídica profesional y ahora nos toca ver los deberes, las obligaciones y derechos, como las prohibiciones del notario. Eso es lo que vamos a estudiar hoy. Y en la otra sección nos quedamos hasta requisitos habilitantes, es decir, no avanzamos mucho porque aún estos temas de hoy son objeto de la evaluación que tenemos el día jueves. Les instruía a los estudiantes de la otra sección que les encargo consignar su nombre completo en su perfil que tienen acá en Classroom, y si el nombre está correctamente, entonces me envían por favor una imagen de su boleta de asignación o una imagen del carnet de estudiantes, porque solo vamos a enviar los exámenes o las variantes a quienes tengan el nombre completo. Todavía hay algunos estudiantes que no cumplen con ese requisito. Si son oyentes, pues está bien, solo que me lo hagan saber y con mucho gusto. Por mí no hay ningún inconveniente en que podamos tener oyentes en el curso. 10 variantes están ya preparadas para serles enviadas a través de su correo. El día, buenas tardes Ana Lucía, el día jueves a las 4 de la tarde va a iniciar el examen para las dos secciones en forma conjunta. Las variantes se distribuyen entre todos los estudiantes de ambas secciones y son 15 preguntas y la respuesta tiene que tener fundamento jurídico. Tienen 3 minutos para contestar cada pregunta. Buenas tardes, Iván. Tienen 3, gracias, Iván. Tienen 3 minutos, les decía, para responder cada pregunta, consignando la pregunta. La respuesta es sencilla. Lo que tienen que hacer es consignar el fundamento jurídico. Tienen que consignar el fundamento jurídico en el que fundamentan su respuesta. Además de eso, si el examen, la variante les puede llegar en la mañana o antes de mediodía o en la tarde, algunas variantes pueden llegar de madrugada, pero la van a poder abrir hasta las 4 de la tarde, 16 horas. Así de que esas son las instrucciones. De todas maneras, yo se las mando por escrito unas horas antes del examen para que ustedes la lean detenidamente, las instrucciones, para que así al momento de tener su variante se concentran exclusivamente en dar respuesta. Las instrucciones están en la variante, pero a veces no le ponen mucha atención por la premura que tienen para responder. Se les aconseja tener sus leyes al alcance, todas las leyes que hemos utilizado, atendiendo de que las respuestas deben de tener el fundamento jurídico. Consignan el artículo, el número de decreto o la denominación de la ley, como ustedes estimen pertinente, para darle respuesta. Otro asunto es que les encargo, por favor, no salirse del examen, porque si se salen del examen puede ser que ya no me regrese a mí, se queda perdido ahí en el espacio y ya no me regresa el examen. Entonces sí les encargo que no se salgan del examen. El año pasado un estudiante se salió como más de 100 veces del examen y me dice, mire, no tengo notas, si su examen no está, le digo, aquí me parece que usted salió más de 100 veces del examen. Sí, me dijo, lo que pasa es que yo tengo mis leyes en el teléfono. O sea, lo que yo les aconsejo es que sus leyes sean físicas. De todas maneras, por el momento estamos trabajando virtualmente, pero llegará la oportunidad en que trabajemos presencialmente y tienen que tener sus leyes físicas. Entonces, lo aconsejable es tener listas sus leyes. No sé si anotaron el grupo de leyes que íbamos a estudiar, para que tengan todas sus leyes a disposición, al alcance, y puedan ustedes razonar la respuesta. Si la pregunta dice explique, tendrán que hacer una breve explicación de la pregunta que se les plantea. Si solo dice cite, solo tendrá que decir A, B y C. Por ejemplo, cite los instrumentos públicos que el notario autoriza. No solo va a decir escritura pública, acta notarial, protocolización,
auténtica de firma, auténtica de copia, transcripción del acta notarial que autoriza el testamento cerrado. Nos falta una. La toma de razón de legalización de firma. Ahí está, ya citó nada más. Cite fundamento jurídico, pues la escritura pública está en el artículo 8. Ahí a la par de escritura pública, artículo 8, artículo 9 del Código Notariado. Auténtica de firma, a la par de auténtica de firma, artículos 54 y 55 del Código Notariado. Auténtica de copia de documentos, igual el mismo fundamento, 54 y 55 del Código Notariado. Toma de razón de legalización de firma, artículo 59 del Código de Notariado. Acta notarial que transcribe el testamento cerrado, artículo 962 del Código Civil. Así van a ir ustedes respondiendo las respuestas. Cuando dice cite, solo lo citan, pero a la par tienen que consignar, porque algo así dice la pregunta. Cite los instrumentos públicos que el notario puede autorizar, citando el artículo donde se encuentran regulados. Entonces, ustedes citan ahí a la par de cada uno de ellos, le citan el fundamento jurídico. Este es un ejemplo. Otro ejemplo podría ser una pregunta que hay en alguna de las variantes. El derecho notarial se integra por normas jurídicas de derecho de jurisdicción voluntaria. ¿En qué leyes están reguladas? Bueno, la jurisdicción voluntaria están reguladas en el Código Procesal Civil y Mercantil, en el decreto 5477 del Congreso de la República y en el decreto ley 125-83. Ahí están las leyes. Ese es un ejemplo cómo pueden resolver ustedes ahí o pueden contestar, responder la pregunta. Entonces, así es más o menos el desarrollo del examen. Tienen 3 minutos para responder las preguntas que se les plantean y consignar el fundamento jurídico. 3 minutos creo que es suficiente si ustedes han seguido la secuencia del curso, si tienen anotados sus fundamentos jurídicos, ahí pueden tener todas sus leyes, todos sus libros, todo el material que ustedes estimen pertinente. Cámara no activo, podría activar la cámara, pero les decía la otra sección, yo aplico el numeral 4 del artículo 2, son de notoria honradez, así de que no necesito activarles la cámara. Entonces ahí estamos y vamos a dar inicio. Yo creo que ya ingresó la mayoría de estudiantes, sí, más o menos el mismo número que ingresaron en la otra sección, y vamos a ver entonces las obligaciones del notario. Vimos la definición, vimos que el notario es un profesional del derecho encargado de una función pública que consiste en recibir, interpretar y darle forma legal a la voluntad de las partes, redactando los instrumentos públicos adecuados, conservando los originales y expidiendo copias que dan fe de su contenido. Entonces, esa es más o menos la definición. Más o menos le digo porque hasta ahí es donde nos interesa por el momento, porque tiene un segundo párrafo que también menciona lo de la jurisdicción voluntaria, pero como eso ustedes lo van a ver en notariado 3, entonces a mí me interesa esa parte de la definición. Definiciones no vienen en el examen, así es que no se preocupen, pero si puede venir, explique qué consiste en la función pública, en qué artículo está regulado. Ustedes ya saben que está en el 154 de la Constitución y lo va a explicar en qué consiste, ¿verdad? Bien, entonces ven, ya creo que les estaba dando ahí algunas luces ahí para que puedan ustedes tener una idea cómo es el desarrollo de la evaluación. Como está programada para el jueves 9, el 10 no vamos a tener actividad, el 10 vamos a tenernos un receso. Me imagino van a estar cansados ustedes de todos sus exámenes, porque tengo entendido que el nuestro es el último, y yo también, porque el examen para mí empezó la semana pasada, elaborando variantes, depurando las listas, comparando listas de control académico con las listas que están en Classroom para compatibilizar los listados y tener la distribución de las variantes que se les va a enviar. Así es que les encargo que estén con su correo listo, atentos a su correo que tienen reportado aquí en Classroom, porque por ese medio se les va a hacer llegar su variante. Y les encargo, les reitero, no salirse del examen, por favor, tener sus leyes físicas para poder responder. Bien, entonces vamos a seguir con el desarrollo del tema. Habíamos visto la definición de notario, vimos la formación, hay distintas formas de formación, pero nosotros estamos siendo formados a través de una forma conjunta, simultánea, de abogado y de notario, porque los conocimientos que tenemos de abogado nos sirven para prácticamente ejercer la función de notario. Todos esos elementos jurídicos, científicos y técnicos
A veces los técnicos son un poquito diferentes. Por ejemplo, la ley de organismo judicial para los asuntos judiciales menciona entre líneas, mientras que el código notariado menciona o regula entre renglonados. Es una diferencia técnica en las profesiones. Ustedes saben que los requisitos para ser abogado están en la ley de organismo judicial y ahorita vamos a ver en este punto los requisitos para ser notario. Pero antes de eso vamos a ver las obligaciones. ¿Qué obligaciones tiene el notario? Bueno, pues como toda relación, todo desenvolvimiento dentro del ámbito social va a generar derechos, pero también genera obligaciones. El tema es que muchas veces invocamos nuestros derechos, planteamos nuestros derechos, pero se nos olvidan muchas obligaciones. Entonces el notario tiene que tener presente que tiene obligaciones. Esas obligaciones del notario se clasifican en dos grupos. Ustedes ven ahí dos grupos, las obligaciones del notario propias de ser notario, solo por el hecho. Es el acto más emocionante y único en la vida, en que ustedes les colocan su bonete, la última prenda de la toga que les coloca el decano, les coloca su bonete y en ese momento ya son notarios. Por supuesto son abogados también, por supuesto son licenciados en ciencias jurídicas y sociales, pues nos interesa, en ese momento son notarios. ¿Por qué nos interesa eso? En ese momento ustedes ya tienen fe pública, pero no la pueden ejercer todavía, hay que esperar un momentito, hay que esperar para poder ejercerla, pero ustedes ya tienen la fe. Y ahí surgen las obligaciones de notario. Y surgen esas cosas se llaman propias de ser notario, por el solo hecho de que ustedes ya les dieron la calidad de notarios, la autoridad de la facultad, ustedes ya tienen fe pública. Por el solo hecho ya tienen obligaciones. ¿Y qué obligaciones tienen? ¿Qué obligaciones tengo yo cuando ya tengo mi título bajo el brazo? Bueno, pues colegiarse. Artículo 90 de la Constitución Política de la República. Ahí lo vamos a aceptar porque existe una ley de colegiación profesional obligatoria, la cual vamos a analizar más adelante en otro punto que se llama gobierno y régimen disciplinario del notario, pero eso quedará ya para el segundo examen parcial. Y en ese tema que se llama gobierno y régimen disciplinario del notario vamos a estudiar la ley de colegiación profesional obligatoria. Entonces, ya si no la tienen, pues hay que irla adquiriendo porque nos va a servir para después del examen. Bien, entonces vemos las obligaciones propias de ser notario, colegiarse. Esa es una obligación propia. Fundamento 90 de la Constitución Política de la República. Otra obligación de ser notario es registrar la firma y el sello que se va a utilizar, el título, la firma y el sello que se va a utilizar en la Corte Suprema de Justicia. ¿Y dónde está regulado eso? Pues está regulado en el artículo 2, que más adelante vamos a leer, del Código Notariado. Es una obligación propia de ser notario. ¿Qué otra obligación tiene el notario? Bueno, si va a cartular, es decir, si va a tener protocolo, pues tiene la obligación de pagar el impuesto respectivo, que está regulado en el artículo 6 de la ley del timbre fiscal y papel sellado especial para protocolo. Ahí está regulado el artículo, el impuesto, y se crea un impuesto de papel sellado especial para protocolo para los notarios. Ese impuesto solo lo pagan los notarios. Entonces esa es una obligación también propia de ser notario. Otra obligación propia de ser notario es pagar el derecho de apertura de protocolo, que está regulado en los artículos 11 de la ley del Código de Notariado. Ahí está regulado el derecho de apertura. Cada año hay que pagar 50 quetzales en concepto de derecho de apertura de protocolo. Entonces, esas son obligaciones propias de ser notario. Esas obligaciones se les llama obligaciones jurídicas. La verdad es que porque el científico, el doctrinario, el autor les quiso dar esa denominación porque todas son jurídicas, todas están en la ley. Recordemos que el notario no puede, la única fuente del derecho notarial es la ley. Pero hay otra clase de obligaciones propias de ser notario que se llaman de ética o deontológicas. Entonces, las obligaciones propias de ser notario se dividen todavía en dos grupos: las obligaciones jurídicas y las obligaciones éticas o deontológicas, que están reguladas en el Código de Ética Profesional. Esta es otra ley que
Si no la tienen, la van a hacer este examen, ya el próximo examen ya van a saber cómo es la forma, la técnica de desarrollarlo, y esa ley nos va a servir para desarrollar los puntos que vamos a estudiar después del examen parcial, que será la ley de colegiación profesional obligatoria y el código de ética profesional. Dentro de estas obligaciones propias de ser notario, hay obligaciones de hacer y de no hacer. Por ejemplo, pues de hacer es extender los testimonios. De no hacer, que no podemos extender testimonios de escrituras canceladas, que está regulado en el artículo 36 del Código de Notariado. Entonces, así se clasifican las obligaciones jurídicas de hacer y no hacer. Igual las deontológicas también hay obligaciones de hacer y de hacer. Pero esas obligaciones, hoy solo vamos a mencionar estas dos categorías, que las propias de ser notario se dividen en dos, las jurídicas y las deontológicas. Porque no quiero sobrecargar mucho material, ya tenemos bastante, ahora que estaba haciendo las variantes me estaba dando cuenta que tenemos bastante material para el primer examen parcial. No obstante que no avanzamos hasta el punto número 2, pero tenemos bastante material. Bien, el punto número 3 que estamos viendo ahorita. Luego viene el otro grupo de obligaciones. No sé si queda clara estas obligaciones propias de ser notario. Imagínense ustedes, ya son notarios, notarias. ¿Qué obligaciones tienen a la vez? Ya siendo notarios, ya pueden autorizar los instrumentos públicos. De conformidad con el artículo 29, numeral 12 del Código de Notariado, los instrumentos públicos se autorizan con la firma del notario precedida de las palabras ante mí. Y cuando el notario fuere el propio otorgante, la firma del notario precedida de las palabras por mí y ante mí. Entonces veamos ahí que son prácticamente las obligaciones que tiene el notario. Y vemos ahí que se derivan la autorización del instrumento público. Cuando autorizamos un instrumento público, surgen otras obligaciones. Ahí ya surgen otra clase de obligaciones. Y las podríamos ir catalogando en 3 grupos. Las obligaciones, ya autorizamos, por ejemplo, una escritura de contrato de compraventa de bien inmueble, por ejemplo. La autorizamos la escritura, la autorizamos, quiere decir que ya le consignamos nuestra firma y las palabras ante mí. Nuestra firma precedida de las palabras ante mí. Y por supuesto, quiere decir que también ya la otorgaron, que ya firmaron los contratantes. Los contratantes firman, otorgan el consentimiento a través de la firma. Y si no pueden o no saben firmar, con la impresión dactilar del dedo pulgar derecho. Si no pudieran con el dedo pulgar derecho porque tienen lesionado temporalmente o tienen algún problema con la mano derecha, pues con el dedo pulgar de la mano izquierda. Y si no tuviera si tuviera lesionado el dedo pulgar de la mano izquierda, lo puede hacer con el dedo. Pero el notario tiene que especificar qué impresión dactilar va a consignar el otorgante. Pero en este caso, además de la impresión dactilar, debe de firmar a su ruego un testigo. Eso está regulado en el artículo 29, numeral 12 del Código de Notariado. Ahí está regulado ese procedimiento. Bien. Ya que hemos autorizado el instrumento público, que puede ser un acta notarial, puede ser una escritura pública, puede ser una protocolización, puede ser una toma de razón de legalización de firma, de los 7 instrumentos que nosotros estamos facultados para autorizar. La escritura pública, ¿dónde está regulada? Pues en los artículos 8 y artículos 9 del Código de Notariado, ahí está regulada la escritura pública. El acta notarial en los artículos 60, artículo 61 del Código de Notariado. La toma de razón de legalización de firma está regulada en el artículo 59 del Código de Notariado. Tenemos también las auténticas de firma y auténticas de copia de documentos. Las dos están reguladas en los artículos 54 y 55 del Código de Notariado. La transcripción del acta notarial que autoriza el testamento cerrado
está regulado en el artículo 22962 del Código Civil. Entonces vemos ahí que todos los 7 instrumentos que hemos mencionado tienen su fundamento jurídico, todos tienen su fundamento. Cuando autorizamos cualquiera de esos, pero nos vamos a concentrar en los dos que son los más de más trascendencia, podríamos decir. Tal no es la palabra adecuada, o la calificación adecuada, pero la escritura pública y el acta notarial. Cuando autorizamos una escritura pública de compraventa, que contiene contrato de compraventa de bien inmueble, surgen las obligaciones. ¿Qué obligaciones tenemos? Bueno, pues tenemos las obligaciones reguladas en el artículo 38 del Código de Notariado. Remitir el aviso. ¿Y a dónde tenemos que remitir el aviso? Pues en el artículo 38 ahí se determina a qué autoridad tenemos que remitirle el aviso. ¿Y dentro de cuánto plazo? ¿De qué plazo? ¿Tengo algún plazo para remitirlo? Sí, también ahí está regulado en el artículo 38 del Código de Notariado el plazo que está regulado. Y me pregunto, ¿tendré alguna sanción si no lo envío dentro del plazo? También hay una sanción que está regulada en el artículo 38 del Código de Notariado. ¿Ven? Cuando uno está estudiando, son las preguntas que surgen. Cuando uno está leyendo, dice, bueno, ¿tendré obligación de mandar este aviso? Sí, tengo obligación. ¿Qué otros avisos tengo obligación de remitir? Bueno, pues en el contrato de compraventa de bien inmueble, o de fraccionamiento de bien inmueble, o de permuta de bienes inmuebles, o de desmembración de bienes inmuebles, o de unificación. Hay desmembración y hay unificación. Están regulados en el artículo 38 del Código Notarial. Ahí están la obligación posterior, que es remitir un aviso a una entidad pública. Ya no les digo porque quiero que ustedes lo estudien y lo lean y hagan su nota. Aquí hay institución y ustedes consignan qué institución. ¿Cuál es el plazo? Consignan ustedes cuál es el plazo, o lo subrayan. Primero inicia que lo escriban si no quieren escribir, pero como aquí somos amanuenses, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo subrayan ustedes ahí? ¿Cuál es la sanción si no lo remito? ¿Y qué debe contener el aviso? Eso está ahí en el artículo 38. Bien, esa es obligación, los avisos. Cuando autorizamos un testamento, escritura pública, por supuesto, porque así tiene que ser. Cuando autorizamos ese es un acto solemne, porque es un acto porque solo hay una persona, el testador. Cuando autorizamos un testamento, tenemos qué obligación posterior tenemos, ¿no? Pues remitir avisos. ¿A dónde se remite el aviso? De conformidad con el artículo 45 del Código de Notariado, tenemos que remitir un aviso al Registro General de la Propiedad. Ahí tenemos que remitir el aviso. Artículo 45 del Código de Notariado. Pues son obligaciones posteriores, ¿no? Empecé mal porque empecé por las posteriores. Tenía que empezar antes, pero vamos a continuar. ¿Qué otro ejemplo podríamos consignar? En el artículo 40 de la ley del organismo judicial tenemos también el aviso que debemos enviar al Archivo General de Protocolos de haber protocolizado un documento que viene del extranjero. En el artículo 40 está a qué entidad se debe remitir el aviso, qué plazo tenemos para remitir el aviso y qué sanción nos van a imponer por no remitir el aviso en el tiempo que regula la ley. ¿Y cuál es el contenido del aviso? Vean 4 características que tienen esa obligación del notario. Son ejemplos, ¿no? Porque me recuerdo que hay una pregunta, no sé quién le va a tocar esa pregunta, casi que le va a dar la respuesta. Porque menciona, dentro de las obligaciones posteriores que tiene el notario de remitir avisos, cite 3 ejemplos que estén en ley distinta. Es decir, en un artículo diferente o en una ley diferente. No pueden, porque en el 38 hay varios. En el 38 hay varios avisos, pero de ahí pueden sacar solo uno. Luego se pueden ir a la ley de organismo judicial, artículo 40, que hay otro aviso. Ahí van ustedes a consignar otro aviso y otro fundamento. Y también otro aviso que está regulado, está en artículo diferente, el Código Notariado, pero en un artículo diferente, el 45, que es el aviso de testamento, o se pueden fundamentar en el 1193 del Código Civil, que es otra ley diferente, pero tiene regulado el aviso de testamento. Vemos que tiene su regulación jurídica, ¿no? Todo lo que aquí planteamos tiene su regulación jurídica. Y todas las respuestas que ustedes van
a dar, a consignar en su variante, tiene que tener fundamento jurídico. Solo la respuesta sin fundamento jurídico. Y el fundamento jurídico tiene que estar correcto. El artículo y la ley. Si el artículo está equivocado, la ley no, pues no tiene validez. Si el artículo está correcto, pero la ley no está correcta, está equivocada. Entonces, sí, eso sí tienen que tener mucho cuidado con eso. Por eso es aconsejable que ustedes tengan sus leyes, sus apuntes que han hecho, si es que han hecho apuntes, porque como ahora virtualmente cuesta un poco. Entonces, sus apuntes que tengan, sus libros, su bibliografía, si quieren auxiliarse. 38, ¿de qué ley es? Dice, es de la ley del Código Notariado, el artículo 38 del Código Notariado. Ahí tenemos una serie de avisos que podemos analizar nosotros. De ahí pueden consignar uno, porque ahí hay varios avisos en el artículo 38. Vean, en el artículo 38 los avisos que tenemos. En la literal A, en los contratos de enajenación. En la literal B, donaciones de bienes inmuebles. En la literal C, unificación de bienes inmuebles. En la literal D, desmembración de bienes inmuebles. Y después está el plazo, a qué entidad, en el segundo párrafo, el último párrafo, está el plazo y la entidad en que se debe de remitir y la sanción. Ahí está regulado todo en la ley. La facilidad ahora es que tienen todas sus leyes. Cuando estábamos presenciales allá, nada de leyes, solo su variante y su bolígrafo, nada más, ahora tienen todas sus leyes. Entonces, vemos de que todo tiene que tener su fundamento. Entonces, esas son obligaciones posteriores. Ese sería, les decía que esas obligaciones posteriores se pueden clasificar en 3 grupos. Ese sería un grupo, los avisos. No todos los instrumentos públicos van a generar avisos. Por ejemplo, un contrato de arrendamiento no genera avisos. Ahí no genera avisos. Pero sí genera otras obligaciones posteriores. Por ejemplo, en el contrato, vamos a seguir con el contrato de compraventa de bien inmueble, ¿sí? Ese es otro asunto, por favor. Contrato de compraventa de bien inmueble, porque hay quienes me consignan contrato de compraventa. Yo me pregunto, ¿compraventa de qué? Porque no todas las compraventas deben de constar en escritura pública. ¿Sí? No todas las compraventas deben de constar en escritura pública. Solo aquellas que se van a inscribir en el registro público. 1576 del Código Civil. Eso lo vimos la semana pasada. Acuérdense que los que van a constar en escritura pública son 2 grupos. Los calificados como solemnes, y yo les dije, hagan una lista de contratos solemnes que deben de constar en escritura pública, que no son muchos. Si ustedes los buscan en el apartado de contratos del Código Civil, no son muchos. Ahora, como les dije, hagan una lista de actos. Esos están más dispersos en el Código Civil. Una lista de actos, donde es solo una persona. Bueno, pues tenemos el testamento, 777 del Código Civil, el testamento, tenemos la donación entre vivos, tenemos la identificación de persona, tenemos la carta de pago. Entonces tenemos varios actos que deben de constar en escritura pública, y también tenemos los contratos calificados como solemnes, ¿no? Si deben de constar en escritura pública es porque son solemnes. Y también tenemos aquellos contratos, el otro grupo, que deben de inscribirse en los registros públicos. Los mandatos, el registro electrónico de poderes. Sociedades, en el registro mercantil general de la República. Bienes inmuebles, en el registro general de la propiedad. Entonces, pero tenemos que tener el fundamento. Acuérdense, en 1124, el código 1124 y 1125, ahí están regulados los actos o contratos que se inscriben en el registro de la propiedad. Es decir, es de leer la ley. El tema aquí es leer la ley. Porque cuando leemos la ley, pues ya tenemos el panorama donde vamos a encontrar la respuesta que nos están planteando. De la pregunta que se nos está planteando. Bien. La otra obligación posterior es remitir los testimonios. Los testimonios les hablo en plural porque son 2 clases de testimonios. ¿Qué los vamos a ver? Eso lo vamos a ver el próximo semestre. Cómo se reproduce la escritura matriz o la escritura pública. Pues tenemos obligación de entregarle un testimonio a la persona. Artículo 67 del Código de Notariado. Tenemos la obligación de extender el testimonio. ¿Qué es el testimonio? Es una copia fiel de la escritura matriz, artículo 66.
del Código de Notariado. Entonces le entregamos una copia, tenemos el contrato de compraventa en protocolo, como el protocolo lo tengo bajo mi resguardo, porque soy depositario del protocolo, entonces lo que vamos a entregar es una copia de esta escritura, que se llama testimonio. Eso se lo entregamos a la parte interesada. Muchos le dicen primer testimonio, pero aquí los lineamientos van a ser testimonio, porque no hay fundamento jurídico para consignar primer testimonio. Y les voy a explicar eso, porque algunos me han debatido eso, y les digo, miren, como el notario solo puede hacer lo que la ley le permite, porque tiene una función pública, no puede ser superior a la ley, no puede pasar sobre la ley, solo lo que la ley le permite, 154 de la Constitución Política de la República. ¿Cuál es el fundamento jurídico para que yo le consigne primer testimonio? Porque tendría que haber. Pues sí, había un fundamento jurídico. Era el artículo 39. Pero ustedes ven qué pasa con el artículo 39 en su código. ¿Qué dice el artículo 39 del código? A ver, alguien me dice, ¿qué? Le busque su código y se va al 39. ¿Qué dice el artículo 39? ¿O qué regulaba? No tiene su código, notario. Está derogado, licenciado. ¿Verdad? Está derogado, correctamente. Era el único artículo que regulaba primer testimonio. Pero como está derogado, solo aplicamos el 66. El testimonio es la copia fiel de la escritura matriz, del acta de protocolación, de la toma de razón de legalización de fe, que se llama testimonio. Muchas personas llegan y dicen, mire, licenciado, yo soy el dueño del inmueble, aquí tengo mis escrituras. No, lo que tiene ahí es un testimonio de la escritura, es decir, una copia de aquella escritura que tiene el notario que le autorizó esa escritura. Entonces, esa es otra obligación, entregar el testimonio a las personas interesadas. Y está regulado en el artículo 67, donde está lo concerniente a los testimonios. Si vemos acá, en el artículo 73, ahí está el fundamento. Dice, el notario está obligado a extender testimonio o copia simple a los otorgantes, sus herederos o sus cesionarios, o cualquier persona que lo solicite. Siempre que acuérdense, cualquier persona que tenga interés, ¿no? Esto se conjuga con el artículo 22 del Código Notarial, ¿no? Que tenga interés. Yo no puedo echar un testimonio en una escritura a cualquier persona, ¿no? Solo me dicen, mira, tengo interés, yo soy el cónyuge, soy el progenitor, soy el descendiente, aquí está mi documento con que acredito ese parentesco, y entonces, pues, ya acredito el interés, le puedo entregar el testimonio. Bien, entonces esa es otra obligación posterior, entregar el testimonio a las partes interesadas. Ya vamos, dos, uno, los avisos, que son muchos, dos, entregar el testimonio, tres, remitir, aquí no digo entregar, porque entregar es entregárselo, dárselo personalmente, físicamente, ya sea a la persona interesada o por medio de alguien. Mire, me mandó fulano, aquí está la autorización, me mandó fulano a recoger un testimonio, una copia de una escritura o algo así, pero tengo una autorización, él me mandó a recoger el testimonio. Eso es entregar. Pero como el testimonio especial, que está regulado en el artículo 37 del Código de Notariado, no lo entregamos, sino lo remitimos, lo enviamos a la directora del Archivo General de Protocolos. Eso lo vamos a ver más despacio cuando veamos este tema. Ahorita solo que estamos viendo las obligaciones posteriores. Esas obligaciones posteriores entonces se clasifican en 1, avisos. 2, entrega de testimonio, 73 del Código Notariado. 3, remitir testimonio especial. Artículo 37 del Código Notariado, literal A. Vemos ahí están las obligaciones posteriores. Las obligaciones previas, que ahí debí de haber empezado, no sé por qué empecé
por la parte final. Pero yo creo que se comprende. Las obligaciones previas, ¿antes de qué? Antes de autorizar el instrumento público. Llega la persona y dice, mire, voy a vender el inmueble. ¿Cómo acredita que es el propietario del inmueble? No, yo no soy el propietario, soy el mandatario, soy el representante legal. ¿Cómo acredita esa calidad? Así aquí tengo mi acta de nombramiento de representante legal. Aquí tengo el testimonio de mi mandato. Obligación previa que acredite cómo va a actuar. Es que yo soy el propietario, yo no vengo por nadie, yo soy el propietario. Ah, bueno, demuestre que es el propietario con el testimonio de la escritura. Ya tenemos el testimonio de la escritura, nos pone a la vista el testimonio de la escritura, identifíquese. Esas son obligaciones previas, antes de autorizar el instrumento, que acrediten la propiedad o el derecho que pretenden ejercer, ya sea por sí mismo, el propietario, o en representación de otro, el mandatario. Y entonces lo vamos a identificar. ¿Cómo se va a identificar? Pues se va a identificar con el documento personal de identificación. Si es extranjero, con el pasaporte. Si no tiene pasaporte, si no tiene documento personal de identificación, a través de 2 testigos. Y si yo lo conozco, sí, si usted fue mi alumno hace 20 años en la facultad, yo lo conozco, yo sé quién es, era un estudiante muy aplicado, sacó muy buenas notas, es mi vecino, años de vivir aquí cerca, somos vecinos, yo sé cómo se llama, sé quién es la familia, sé quién, yo lo conozco. Entonces puedo dar fe que lo conozco. A quien doy fe de que lo conozco. Todo eso está en el artículo 29, numerales 3 y 4. Ahí está, cómo se identifica. En el artículo 29, numerales 4, menciona cédula de vecindad, pero como ustedes saben que una ley posterior modifica la ley anterior, entonces la ley de los documentos, la ley del Registro Nacional de las Personas, es decir, la ley del Registro Nacional de las Personas, modificó en el sentido de que el único documento de identificación es el DPI, el documento personal de identificación. Ahí nada más. Bueno, esas son las obligaciones previas, que acrediten la representación, que acrediten la propiedad, que se identifiquen, son obligaciones. Ya una vez que hemos cumplido eso, también como notarios tenemos la obligación, por eso tenemos que tener acceso a la página del registro para hacer la consulta del inmueble. La consulta de la finca le llamamos nosotros, pero nos referimos al inmueble, porque así se identifican los inmuebles. Como las personas se identifican como un nombre, como las entidades jurídicas se identifican como una razón social o una denominación social, pues los inmuebles se identifican como un número de finca, folio y libro. Entonces accesamos al registro de la propiedad, hacemos una consulta electrónica con esos datos, el número de finca, el número de folio, el número del libro, y me faltó el departamento. ¿A qué departamento pertenece el inmueble? Y nos va a aparecer el historial. Nos va a aparecer el historial, el dueño que está aquí es el dueño que dice ser y es el que está en el documento de identificación. Es decir, que sí corresponde. Además, ya que hemos visto las inscripciones de dominio, vamos a ver las hipotecas, si no tiene alguna hipoteca vigente. No tiene ninguna hipoteca. Nos vamos al apartado de hipotecas, no tiene hipoteca vigente. Ya vimos el dominio, que es el propietario, las hipotecas, no tiene hipoteca vigente. Ahora veamos las anotaciones, porque de repente tiene alguna anotación, un embargo, una anotación de demanda, podría ser también un usufructo, o podría ser también una tutela del Estado, podría ser también un patrimonio familiar. Hay que estudiar el inmueble antes de autorizar la escritura, porque acordémonos que nosotros somos asesores de las dos partes, no de una. El notario es imparcial. El abogado es parcial, el abogado defiende a su cliente. El abogado plantea cuantos recursos sean necesarios para defender los derechos de su cliente,
El notario no. El notario es imparcial, ¿no? Tiene que velar por los derechos de las dos partes. Ah, es que él me va a pagar mis honorarios, sí, no importa. Yo tengo que velar por los derechos de la otra persona, porque eso nos manda el derecho notarial. Entonces tenemos que ver si el inmueble, dicho en otras palabras registrales, si la finca está libre de gravámenes, de anotaciones. Y así lo regula el artículo 30 del Código de Notariado. En el artículo 30, pero para decir esto, pues tenemos que ver, porque eso lo dicen los contratantes, pero la vez pasada nos sucedió un caso. La persona nos dice, mire, no, ese inmueble no tiene hipoteca. ¿Cuándo lo compró? Ah, pues lo compré hace tanto. Ingresamos a la página del registro y sí tenía una hipoteca de 1945, imagínense. Ya había vencido. Le dijimos, mire, sí tiene una hipoteca. Ah, yo no sabía. Entonces, por eso es que el notario tiene que hacer el estudio de la finca. En el artículo 30 les decía que se consigna esto, y esto hay que consignarlo en la escritura, en el artículo 30 del Código Notariado. Wow. Permítanme un momentito, alguien toca. Bien, bien, les pido disculpas por la interrupción. Bien, yo les decía que en el artículo 30 está consignado esa circunstancia. En todo acto o contrato, el otorgante que se obligue hará constar de manera expresa si sobre los bienes que motivan el acto o contrato existen o no gravámenes o limitaciones. Ahí está claro. Cuando estos puedan afectar los derechos del otro otorgante. Y el notario les advertirá de las responsabilidades en que incurren si así no lo hiciera. El notario le va a advertir, porque va a consignar que la persona está manifestando que sobre el bien que vende no pesan gravámenes ni limitaciones. Hay quienes le ponen gravámenes, limitaciones, anotaciones. El código solo pide dos cosas: gravámenes, limitaciones. Entonces, esas son obligaciones que el notario tiene que cumplir previamente autorizar, ya que se da cuenta el notario que la persona es el titular del derecho o que tiene la representación. El mandato está inscrito en el registro electrónico Poderes, tiene facultad para vender el inmueble porque tiene que tener cláusula especial, si ustedes se recuerdan. Entonces ya cumplimos un requisito, ya se identificó, ya hicimos el estudio de la finca. La ventaja es que ahora ya no hay que ir al registro, sino que lo hacemos electrónicamente, hacemos la consulta del inmueble, de la finca, y entonces ya se puede redactar el instrumento público. A ver qué dice la lista de leyes. ¡Wow! Bueno, voy a ir recordando que esa lista de leyes se las di al principio de la clase, pero al final voy a tratar de hacer un resumen. Bien, entonces esas son las obligaciones previas, ¿no? Por ejemplo, para autorizar un matrimonio, ¿qué obligaciones previas? Pues tenemos que solicitar a la persona o a las personas que pretenden contraer matrimonio certificaciones de las partidas de nacimiento. ¿Por qué? Porque con las certificaciones de partida de nacimiento se acredita el estado civil. ¿Se acuerdan? El estado civil no es solamente soltero casado, el nombre, la edad, los nombres de los padres, el lugar de nacimiento, ese es el estado civil. Y entonces tenemos previamente solicitar las certificaciones de partida de nacimiento. ¿Qué otro documento tenemos que solicitar? El artículo 97 del Código Civil
el certificado prenupcial. Certificado médico, certificado de salud prenupcial, regulado en el artículo 97 del Código Civil. ¿Qué más tenemos que solicitar a los contrayentes? Que se identifiquen, por supuesto, ¿verdad? Un documento de identificación. Tenemos que solicitar certificación de partida de nacimiento, el certificado prenupcial, la identificación. ¿Qué más les vamos a capitulaciones. Van a otorgar capitulaciones. Pues también podemos solicitar las capitulaciones. Bueno, ¿qué más podemos solicitar antes de un matrimonio? Es que el contrayente es extranjero. Publicación de edictos. Entonces vemos ahí obligaciones previas. Luego vienen las obligaciones simultáneas. Las obligaciones simultáneas es que ya estamos redactando el instrumento. Y una de ellas está en el artículo 30, el que lo acabo de leer. Una de esas obligaciones simultáneas que el comprador va a manifestar, que el vendedor va a manifestar va a declarar en forma expresa que sobre el bien que vende no pesan gravámenes ni limitaciones. Y la obligación es que el notario le advertirá. El infrascrito notario le advierte de los efectos de no ser cierta tal declaración. Y si así no lo fuere, le advierte de los... si así no lo hiciere, le advertirá de los efectos. Está en el artículo 30. Ahí es que me desconcentró que llama la música. Perdón. Entonces, les decía que esas son las obligaciones simultáneas. En el artículo 5 del Código Civil hay otro ejemplo de una obligación simultánea, una declaración jurada. El que constante y públicamente use un nombre distinto, un nombre incompleto, omita uno de sus apellidos, puede irse a hacer la declaración jurada en escritura pública. El notario va a redactar la escritura pública y lo va a juramentar. El infrascrito notario procede a juramentar a la señora o al señor XX y le advierte de las penas aplicables a los autores del delito de perjurio. Esas son obligaciones simultáneas. Entonces, son obligaciones simultáneas al autorizar el instrumento público. Bien, entonces vemos ahí, esas son las obligaciones derivadas del instrumento público. No sé si hay alguna duda, algún comentario. Las leyes voy a tratar de hacer un breve resumen. Me acuerdo la Constitución Política de la República, la Ley del Organismo Judicial, el Código Procesal Civil y Mercantil, el Código Civil, ¿qué más vimos? El Código Notariado, por supuesto, la Ley del Timbre Fiscal y Papel Sellado Especial para Protocolo. Sí, ahí está, ya Brian está colaborando, Constitución Política de la República. Tenemos la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Hemos mencionado artículos de esas leyes. Entonces, más o menos me recuerdo de eso. Si alguien tiene por ahí, yo imagino que hicieron su nómina cuando yo las iba dictando al principio. Fue la primera clase que dimos. Bien. Entonces, siguiendo con el desarrollo del tema, ya vimos los de las obligaciones del notario. Veamos ahora las prohibiciones. ¿Qué le es prohibido al notario? En la vida tenemos muchas cosas prohibidas. Entonces, también el notario tiene muchas cosas prohibidas. Pero en el artículo 77 del Código de Notariado encontramos las prohibiciones del notario. Al notario le es prohibido. Y hay obligaciones, hay prohibiciones jurídicas, es decir, que están en la ley, y hay prohibiciones deontológicas, que están en el Código de Ética Profesional. Es una ley que vamos a estudiar ya cuando regresemos de los exámenes. El día jueves es el examen. A las 4 de la tarde ya pueden abrir sus variantes. Es posible que la variante les llegue temprano, a mediodía, de madrugada o antes del examen, pero la van a poder abrir hasta las 4 de la tarde, hasta las 16 horas, van a poder abrir su variante. El viernes no vamos a tener actividad académica porque me imagino que ya están cansados de tanto examen. Y el día lunes coordinamos con mi estimado licenciado Giovanni Orellana, fue mi alumno, el licenciado Giovanni Orellana, que él va a trabajar, creo que trae una conferencia o algo por el estilo, y me pidió favor que le cediera mi periodo. Pues yo le dije, bueno, yo creo que muy bien en el programa, ya cuando regresemos tenemos que avanzar más. Pero entonces el día viernes no hay clases, el día lunes tampoco, pero sí van a recibir procesal. No, yo creo que él da administrativo, procesal, no me recuerdo qué curso da, pero él me pidió favor que le cediera el periodo el día lunes. Bien.
Y les decía entonces las prohibiciones. No sé si hay dudas, comentarios, observaciones, preguntas. Están muy calladitos ustedes. ¿Ya están estudiando para el examen o ya estudiaron? Yo imagino que ya estudiaron. Bien. En el artículo 77 les decía que están las prohibiciones. Vamos a ver cuando solo se tiene la elección del inmueble, pero no el número de finca por venir. Bueno, veamos, ¿qué es lo que hacemos? Porque muchas personas llegan y dicen, mire, no tengo los datos registrales. Primero, matrícula fiscal, pero tiene que estar inscrito en la Dirección General de Catastro y Avalúo. A los notarios nos permiten llevar una copia del carnet del Colegio de Abogados, creo que es en el 14 o 13 nivel. Ahí llega el notario, presenta la copia y el original del carnet de Colegio de Abogados y Notarios, llena un formulario y le dan un acceso para tener acceso a matrícula fiscal con el nombre. No tiene el número de finca, folio y libro, con el nombre de la persona. Eso sí tiene que tener mucho cuidado por los homónimos. Tiene que tener mucho cuidado por los homónimos. Pero con el nombre, entonces puede encontrar ahí los datos en matrícula fiscal, los datos de la finca, folio y libro. No se pudo en matrícula fiscal, catastro municipal. Catastro municipal, pero ahí sí tiene que acreditar que es notario, porque no le dan así pues a cualquier persona por seguridad, no le dan la información, usted tiene que acreditar que es notario, y con la dirección del inmueble, si está dentro del perímetro de la ciudad de Guatemala, dentro de la jurisdicción de la Municipalidad de Guatemala, con la dirección del inmueble, entran a catastro municipal y ahí le dan los datos. Hay varias formas de cómo conseguir esa información. Matrícula fiscal, catastro municipal. Muy bien, María Isabel Santos. Bueno, entonces vemos acá en el artículo 77 les decía, al notario le es prohibido. Uno, autorizar actos o contratos a favor suyo o de sus parientes. ¿Cómo se llama ese principio? ¿Se recuerdan ustedes? Vimos ese principio. Yo creo que hay una pregunta que viene así. ¿Cómo se llama ese principio? O sea, el artículo 77, ahí es al inversa. El contrario del artículo, regula que al notario. ¿Cómo se llama ese principio? ¿Se recuerdan? ¿No se recuerdan cómo se llama el principio? Bueno, al notario le es prohibido autorizar actos o contratos a favor suyo o de sus parientes. Cuando me menciona parientes, ustedes saben cuáles son los grados del parentesco, por consanguinidad, no por afinidad y por consanguinidad, ¿verdad? Ahí están los grados, hasta el 4º grado por consanguinidad y hasta el 2º por afinidad. Bien. ¿Qué más le es prohibido al notario? En el numeral 2. Si fuere juez de primera instancia facultado, muy bien, Evelyn, la felicito. Si fuere juez, ya ve, ahí, esto está así, ahora falta, bueno, el artículo ya se los había dado. Si fuere juez de primera instancia facultado para cartular, secretario de los tribunales de justicia o procurador, autorizar actos o contratos relativos a asuntos en que esté interviniendo. Acordémonos que vimos el sistema de notarios judiciales. ¿Se acuerdan ustedes que cuando hicimos la exposición de la evolución del derecho notarial, cuando llegamos a la Edad Media, surgen los judice-chartulars, los jueces notarios? Los judice-chartulari, que vimos que únicamente se aplica todavía en 2 estados de Alemania, que los jueces o los magistrados son los que ejercen la función de notario, en el estado de Baden y en el estado de Württemberg. Ahí se aplica todavía el sistema de judice-chartulars y el sistema de jueces notarios. En Guatemala lo teníamos regulado, bueno, lo tenemos porque está vigente, ahí no está vigente, pero lo voy a explicar. En Guatemala está regulado en el artículo 6, numeral 1. Los jueces de primera instancia, sus cabeceras departamentales, podrán autorizar actos o contratos. Tienen que darse 3 premisas. 1, que no haya notario. 2, que habiéndolo, estuviere inhabilitado. Y 3, que habiéndolo, se negare a ejercer. No quiere, no tiene tiempo, no puede, se niega. Entonces, el juez podía ejercer la función de notario y debía de consignar en escritura por qué estaba actuando como notario siendo juez. Entonces debía de consignar, estoy actuando como notario porque
En esta cabecera departamental no hay notarios. O en esta cabecera departamental hay 2 que están inhabilitados. En esta cabecera departamental hay 1 que se negó. Entonces, esas son las causas por las cuales los jueces podían ejercer la función notarial. Y le digo podía porque en ese mismo artículo y en ese mismo numeral está la sanción que se le ponía al juez si no consignaba una de esas causas. Pero en la actualidad, en la ley del organismo judicial, en el artículo 70, en la literal G, artículo 6 del Código Notariado, es el ingeniero. Artículo 70 de la ley del organismo judicial, el artículo 6 es del Código Notariado. El artículo 70 de la ley del organismo judicial, en la literal G de Guatemala, la literal G, regula que a los jueces y magistrados les es prohibido ejercer las profesiones de notario y abogado, pero tiene alguna otra cuestión, pero yo me voy a concentrar en notario. Entonces al juez ya le es prohibido actuar como notario, ya no. ¿Por qué? Porque ya hay suficientes notarios en toda la República, pues ahorita creo que ya van llegando como a los 40,000 nueve colegiados. Como hay suficientes notarios, pues ya no hay necesidad que los jueces ejerzan el notariado. Ya no hay lugar, ya no hay rincón del territorio donde no haya un notario o donde no llegue un notario. Muchos notarios van a los municipios los fines de semana. Como tenemos horario libre, podemos ejercer todo el territorio, pues yo cuando empecé también iba al municipio a autorizar. Y entonces eso es lo que se hace para ir abriendo la oportunidad de ejercer la función notarial. Pero en la ley del organismo judicial ya no se puede ejercer. Entonces, este numeral del artículo 77, pues yo creo que no tiene mayor trascendencia en el numeral 2, porque ya no se aplica, ¿no? Luego dice en el numeral 3, extender certificación de hechos que presenciare sin haber intervenido en ellos por razón de oficio. Es decir, el notario no puede actuar de oficio. El notario solo puede actuar de 2 maneras, que están reguladas en el artículo 1 del Código de Notariado. A requerimiento de parte. Cuando las personas llegan y dice, licenciada Dayana Alonso, pues quiero vender un inmueble, aquí viene el comprador, ya llegamos a un acuerdo. Entonces, a requerir. No le están diciendo, venimos a requerir sus servicios profesionales, no. Ellos solo le plantean. El momento que ellos llegan y le plantean el negocio jurídico, el acto o el contrato que desean realizar, pues ahí se está actuando a requerimiento de parte. Y la otra forma, como el notario puede actuar, es por disposición de la ley. Eso ya lo habíamos analizado con anterioridad, ¿no? Por disposición de la ley. El notario no puede actuar de oficio, sino por disposición de la ley. En una oportunidad vi una película. Vean, a veces cuando uno ve las películas, uno luego le va buscando lo jurídico. Pero esta sábado, en una oportunidad, vi una película, no recuerdo el nombre, donde había un abogado. Y el abogado lo que hacía es de que iba a los funerales a repartir su tarjeta para los sucesorios. Ahí estaba ofreciendo sus servicios, ahí estaba actuando de oficio. Eso no lo podemos hacer nosotros, porque era una película de corte sajón, ¿verdad? Entonces el notario no puede actuar de oficio. El notario solo puede actuar de 2 maneras: a requerimiento de parte, que es lo más fácil, o por disposición de la ley. Como eso viene en una variante, yo voy a recalcar un poquito en eso. Actúa, para determinar cuándo actúa por disposición de la ley, porque muchas veces en el examen técnico profesional, cuando uno dice, mire, cíteme 3 ejemplos cuando el notario actúa por disposición de la ley. Los avisos, dice. No, los avisos son una obligación que tiene el notario. Ahí no está actuando por disposición de la ley. Si bien es cierto, está regulado en la ley, pero eso es una obligación que tiene el notario. La fórmula está. ¿Cómo voy a determinar que yo como notario voy a actuar por disposición de la ley? Pues la fórmula está cuando hay un precepto jurídico, es decir, cuando existe un artículo que me obliga a autorizar un instrumento público. Un aviso no es un instrumento público. Hay una ley, hay un artículo que me obliga a autorizar un instrumento público. Ejemplo, en el artículo 101 del Código de Notariado se regula
que el acta notarial de matrimonio debe, así con mayúsculas, imperativo, protocolizarse. Entonces voy a autorizar un instrumento de protocolización o un acta de protocolización, si ustedes quieren llamarle así. Voy a autorizar un acta de protocolización. Ese es instrumento público. ¿Está en su lista de los 7 instrumentos públicos? Sí, ahí está. Entonces, ese artículo 101 me está obligando a que autorice un instrumento público. Ahí estoy actuando a disposición de la ley. Artículo 101 del Código Civil. Otro artículo, ejemplo, el 37 de la Ley de Organismo Judicial. Ese es otro ejemplo, el 37. Cuando viene un documento proveniente del extranjero, pues, el artículo 37 obliga que se tiene que protocolizar. ¿Estoy autorizando un instrumento público? Sí, instrumento de protocolización. Y otro ejemplo diferente, el artículo 59 del Código de Notariado, cuando yo autentico una o varias firmas, el artículo 59 me obliga a tomar una razón en el protocolo. Me obliga. Debo de tomar una razón de que legalicé una o varias firmas. Esa razón la voy a tomar en el protocolo. Entonces ahí estoy creando un instrumento que se llama toma de razón de legalización de firma. Está en la lista que hicimos, vean ustedes, vean, eso es muy importante. Hagan ustedes, todas esas que yo les he sugerido que lo hagan, les va a servir en su examen. Yo les sugerí, hagan una nómina de contratos solemnes con su fundamento jurídico. Hagan una nómina de contratos solemnes civiles y un contrato solemnes mercantiles. Eso les va a servir, porque si hicieron la nómina y tienen su hoja, sus apuntes ahí cerca, con todo y el artículo, ya respondieron la pregunta. Hagan una nómina de actos que deben de constar en la escritura pública. Pues no son muchos. Lo único que están muy dispersos en el Código Civil. Entonces, esas sugerencias, ¿se acuerdan que les dije? Hagan una comparación de los requisitos esenciales y los no esenciales. Una estudiante me mandó un trabajo que hizo para que yo le hiciera los comentarios. Una estudiante me mandó un correo y me dijo, mire, está bien lo que hice, es así. Entonces, esos trabajos, si los hicieron, no van a tener problema. Si los hicieron, no van a tener, porque los pueden tener ahí. Aquí tengo mi lista de contratos solemnes, aquí tengo mis grupos de contratos que deben de constar en escritura pública, aquí tengo mis diferencias entre el abogado y el notario, los requisitos, que los vimos al principio. Entonces, esas son prácticamente las obligaciones del notario. 2 clases de obligaciones propias de ser notario que se dividen en 2. Las jurídicas, las deontológicas. Estas se unifican en de hacer y de no hacer. Y luego las obligaciones que se producen o que se derivan cuando autorizamos un instrumento público. Cuando autorizamos un instrumento público que se clasifican en previas, simultáneas y posteriores. Ahí está. Hasta ahí me quedé con la otra sección. Las prohibiciones, que vimos las prohibiciones. Vamos a... no, todavía vimos algo más allá. Lo que pasa es que tengo que quedarme igual. Requisitos habilitantes. Unos 5 minutos nada más. Porque así me quedo igual. Porque ya las variantes ya están hechas. Entonces hasta ahí está programado. Los requisitos habilitantes. ¿Qué son los requisitos habilitantes? Cuando vamos a estudiar algo, nos preguntamos, ¿y eso qué es? ¿Para qué es? ¿Para qué sirve? ¿Verdad? Entonces, el tema es requisitos habilitantes. Bueno, pues los requisitos habilitantes son aquellas circunstancias que el aspirante a notario debe de cumplir para ejercer la función notarial. Todos ustedes son aspirantes a notarios, todos ustedes desean ser notarios, pero para ser notarios deben de cumplir ciertos requisitos. Por eso dice, son aquellas circunstancias que el aspirante a notario debe de cumplir para ejercer la función notarial. ¿Cuáles son esos requisitos? Los encontramos en el artículo 2 del Código de Notariado. En el artículo 2 del Código de Notariado vamos a encontrar los requisitos habilitantes. Para ejercer el notariado se requiere, 1, ser guatemalteco natural. Sin embargo, aquí tenemos que hacer un pequeño análisis. ¿Alguien tiene su constitución a la mano? Yo no encuentro mi constitución.
Ya estaba buscando desde el periodo pasado, pero de la otra sección no sé dónde la dejé, porque cuando hice las variantes utilicé todas las leyes, no sé dónde la dejé. ¿Alguien tiene su constitución? Que me haga favor. Ya se me olvidaron. A ver. Ah, gracias, ahí aparecieron bastantes. Creo que es el 145 de la nacionalidad. El artículo 144 dice nacionalidad de origen y el 145 nacionalidades centroamericanos. Ah, muy bien. Eso el 144 nos interesa. Háganme el favor, Brian, de leer 144. Bien, licenciado. Son guatemaltecos de origen los nacidos en el territorio de la República de Guatemala, nave y aeronaves guatemaltecas y los hijos de padres o madre guatemaltecos nacidos en el extranjero. Se exceptúan los hijos de funcionarios diplomáticos y de quienes ejerzan cargos legalmente equiparados. A ningún guatemalteco de origen puede privársele de su nacionalidad. Muy bien, muchas gracias, Brian. Entonces vemos ahí, ya la Constitución ya no regula guatemalteco natural. Eso era en la Constitución anterior. A partir de 1986, con la Constitución Política de la República vigente, pues cambió la terminología. Y en 1947, cuando se emitió el Código de Notariado, pues sí, así lo regulaba la Constitución de aquella época. Pero ahora nosotros no vamos a decir guatemalteco natural, porque la ley superior, jerárquicamente, la Constitución. Y la Constitución ya no regula guatemalteco natural. Entonces nosotros vamos a decir que para ejercer el notariado se requiere ser guatemalteco de origen. ¿Cuál es el fundamento jurídico? Pues está artículo 2, numeral 1 del Código de Notariado y 144 de la Constitución Política de la República. Ahí está la respuesta, vean qué fácil es. Y ahí se determina quiénes son los guatemaltecos, a quienes se les considera guatemaltecos de origen. Y ahí está la nómina, a quienes se les considera guatemaltecos de origen. Bueno, entonces ese es un primer requisito, que se necesita ser guatemalteco de origen, es decir, nacido en el territorio nacional, nacido en nave o aeronave con bandera guatemalteca, o nacido en el extranjero, pero hijo de padre o madre o de ambos guatemaltecos. Ahí está la fórmula. Bien. Mayor de edad. Bueno, mayor de edad no hay mayor discusión. Artículo 8 del Código Civil. Ahí está, mayoría de edad. ¿Para qué sirve la mayoría de edad? Pues la capacidad. La capacidad de ejercicio. Bueno, del Estado seglar. ¿Qué es eso del Estado seglar? Ese es otro requisito que tenemos que cumplir. Ser del Estado seglar. Entonces, ¿se dan cuenta? La Constitución política garantiza la libertad de culto. No podemos participar en cualquier culto. Pero ¿qué es ser del Estado seglar? Cuando encuentro esto se va a un diccionario. Pues les decía, su diccionario jurídico y su diccionario de la lengua española. Vamos a dar al diccionario y encuentra qué es ser del Estado seglar. A ver, nadie. No ser ministro de culto o religioso de profesión. Muy bien, Manuela, Génesis, muy bien. Así es, ¿verdad que sí lo saben? Pero ¿por qué no quieren participar? Yo me agoto aquí, estar hablando. Ayúdenme. Yo lo que quiero es que participen. Hoy rendí el informe. Bueno, los docentes tenemos que rendir informe de nuestras actividades académicas. Como no estamos llegando a la universidad, tenemos que rendir el informe. Y entonces el informe que hago es por día de clase. Tal día, lunes o viernes, se analizó tal tema, se hizo exposición doctrinaria, se leyeron los artículos afines al tema, se dio la participación de los estudiantes, pero no hablaron, se durmieron. No, son mentiras, solo se dio participación de los estudiantes, ¿verdad? Entonces, eso es del Estado seglar, no ser ministro de culto. Domiciliado en la República. ¿Se acuerdan que vimos el tema del domicilio? Les decía, en la ley guatemalteca no hay definición de domicilio. En el artículo 33, 34 y 35 no hay definición de domicilio. Ahí están los elementos del domicilio, están las clases de domicilio, pero no hay definición.
Entonces nos vamos a la doctrina. ¿Y qué regula la doctrina? Pues el domicilio es el ámbito geográfico, la circunscripción territorial, donde ejerce sus derechos y contrae obligaciones. Ese es el domicilio. Y para Guatemala, ¿cuál es ese ámbito geográfico? El departamento. ¿Y cuál es el fundamento jurídico? El artículo 12 del Código Procesal Civil y Mercantil. Ahí está el fundamento jurídico. El departamento es el domicilio. Porque la división política administrativa de la República está departamentos, municipios, aldeas, caseríos, cantones. Así está tanto la Constitución como el Código Municipal. Entonces, tener el domicilio en la República. ¿En qué departamento? En cualquier departamento. Yo no sé si hay estudiantes que estén en otro departamento que no sea el de Guatemala, porque nosotros consideramos el departamento de Guatemala nuestro domicilio. Aquí ejercemos nuestros derechos, aquí contraemos obligaciones. Claro, podemos ir a contratar a otra parte, pero aquí es donde tenemos el domicilio. Entonces, en Guatemala se aplica el sistema. ¿Se acuerdan cuando vimos el sistema, los sistemas notariales? Sistema latino de profesión libre. ¿Y por qué es de profesión libre? Porque podemos actuar las 24 horas del día, podemos actuar los días y horas inhábiles, podemos actuar en cualquier lugar del territorio nacional, inclusive en el extranjero, siempre y cuando el acto o contrato tenga efectos en Guatemala. Entonces vemos, tener el domicilio en la República es el fundamento jurídico de que se aplica el sistema latino, porque no nos pone ninguna limitante de territorio. En cualquier departamento podemos tener nuestro domicilio y ya cumplimos con ese requisito. Y podemos ejercer en cualquier departamento, cualquier municipio, inclusive en el extranjero. Bueno, siempre y cuando se reúnan los requisitos que están en el artículo 43 de la ley del organismo judicial. ¿Sí? Bueno. Y también tenemos el numeral 2, haber obtenido el título facultativo. Bueno, eso ustedes lo están viviendo, ustedes están formándose científica, jurídica y técnicamente para obtener su título facultativo. A mí me da mucha satisfacción cuando hoy justamente en una parte de la vía pública encuentro a un estudiante y me dice, licenciado, ya me gradué. Bueno, qué felicitaciones, uno se siente satisfecho que ya lograron la meta. Entonces, eso es haber obtenido el título facultativo o su incorporación con arreglo a la ley. Ya en la otra sección mencioné al ingeniero Alan, y que sé que está en esta sección, pero él nos hizo una muy bonita explicación sobre la incorporación, que está regulada en el artículo 87 de la Constitución Política de la República. Ese sería el fundamento jurídico, el 87 de la Constitución Política de la República. ¿En qué consiste la incorporación? Pues la incorporación consiste cuando un guatemalteco de origen, ustedes ahora ya saben quiénes son los guatemaltecos, bueno, ya lo sabían por simple derecho constitucional, quiénes son los guatemaltecos de origen, obtiene el título en el extranjero y viene a Guatemala con el título y dice, yo quiero ejercer el notariado, obtuve mi título en la Universidad Notarial de Argentina. ¡Qué privilegio! Pero tengo que seguir las diligencias, yo no digo trámites, digo las diligencias, tengo que seguir las diligencias de incorporación. ¿Y dónde se siguen esas diligencias? Pues ante el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Artículo 87 de la Constitución Política de la República. Ahí está el fundamento, ahí está la respuesta y el fundamento jurídico de la incorporación. Entonces ahí tenemos el título. Luego, el numeral 3, haber registrado en la Corte Suprema de Justicia el título facultativo o de incorporación, la firma y el sello que usará con el nombre y apellidos usuales. Ese es otro requisito. Y el cuarto, pues el cuarto lo lean ustedes, yo no lo voy a mencionar, ustedes lean el cuarto para ser notario. Y por eso les digo, yo no les voy a activar la cámara, porque voy a aplicar ese artículo 2, numeral 4, sed de notoria. Entonces, trabajen solos. Bueno, dice cómo se prueba ese artículo 4, no entiendo la pregunta, ¿cómo se prueba el artículo 4?
El numeral 4, ser de notoria honradez. Bueno, sí, el numeral 4, sí, sí. ¿Cómo se prueba ese numeral 4? Cuando ustedes van a solicitar su examen técnico profesional, les solicitan 3 documentos, 3 recomendaciones, le decimos, no, son 3 actas notariales de probidad, donde 3 profesionales del derecho hacen constar que lo conocen, que son personas honorables. Aparte de eso, tienen que presentar sus antecedentes penales. Aparte de eso, tienen que presentar certificación del registro de ciudadanos. Y eso, pues con eso se acredita lo de la notoria honradez. ¿Por qué no está aquí lo de la colegiación? Alguien pregunta, ¿por qué no está lo de la colegiación? Pues no está en el Código Notariado, porque desde 1947 está en la Constitución Política de la República, que es la ley superior, el artículo 90. Y es más, además de eso, hay otra ley que se llama Ley de Colegiación Profesional Obligatoria. No es nada híbrido. Por eso es que no está aquí en el Código Notariado, porque está en una ley superior. Entonces ya no necesita estar en el Código Notariado. Está en la Carta Magna, 90. Y aparte de eso hay una ley de colegiación profesional que nos va a servir cuando regresemos a las clases después del examen parcial. El día viernes no tenemos actividad porque el jueves es nuestro examen. El día lunes el licenciado Orellana, pues mi estimado amigo, exalumno, él estuvo en esta jornada, va a utilizar el periodo de notariado con mi autorización, con mi venia, nos pusimos de acuerdo para una actividad que tiene programada. Entonces, no sé, dudas, comentarios, observaciones, de saber a favor de qué, de enviar las diapositivas. Sí, les voy a enviar las diapositivas, pero les voy a enviar las diapositivas de la evolución histórica que les ofrecí. Esas sí se las voy a enviar. Lo que pasa es que he estado trabajando en las variantes y entonces, pero sí se las voy a enviar. Voy a tratar de enviárselas en unos minutos. Eso es lo que les tengo que decir. O algunas otras diapositivas, porque realmente, miren, aquí a mí solo me sirven de guía, nada más. Sí. Entonces, nos vemos en la próxima oportunidad. A ver qué dice. Sí, bueno, muy bien, que tengan muy buena tarde. Listos para el día jueves, sus leyes. No salirse del examen, por favor, no salirse del examen, porque a mí me reporta cuántas veces se salen del examen. El peligro es que muchas veces se salen, el examen no viene, no regresa. Ya no lo puedo calificar porque el examen no aparece. Feliz tarde.